Bienvenidos a Matemáticos. Su profe Henry Cox Figueroa les saluda. Hoy vamos a resolver ejercicios de derivada de orden superior. Vamos a resolver estos dos ejercicios. Y es igual a x a la cuarta menos 4x cuadrado más 2x. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con este ejercicio? Vamos a encontrar la tercera derivada. Y tenemos y igual 3x tercera menos 4x cuadrado más 2x. ¿Y qué vamos a hacer con este ejercicio? Vamos a encontrar la segunda derivada. Antes de realizar los ejercicios, importante recordar las reglas básicas de las derivadas. Derivada de la constante, derivada de una variable con respecto a sí misma, derivada de la potencia, derivada de una constante por una variable, derivada del polinomio, derivada del producto y derivada del cociente. Aquí tenemos las respectivas reglas. La derivada de una constante es igual a 0. La derivada de una variable con respecto a sí mismo es igual a 1. La derivada de la potencia, ¿a qué es igual? Es igual al producto del exponente por la base que disminuye 1 y por la derivada de la base con respecto a x. ¿A qué es igual la derivada de un producto de variable? La derivada de una constante por una variable es igual a la constante a por la derivada de la variable. ¿Y a qué es igual la derivada del polinomio? Cuando tenemos un polinomio, su derivada será igual a la derivada de cada uno de sus términos. Y cuando tenemos un producto, la derivada sería igual a la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Y si se trata del cociente, esto es igual a la derivada esto es igual al denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, y todo eso vamos a dividir para el denominador al cuadrado. Es muy importantísimo estar familiarizado con estas fórmulas. Ahora sí, vámonos a nuestro ejercicio. Hallar la tercera derivada. De forma explícita, aquí lo que vamos a hacer es derivar hasta encontrar la tercera derivada. Entonces, aquí es lo que tenemos. Lo primero que tenemos que hacer antes de derivar es preguntarnos qué es lo que tenemos después del signo igual, qué es lo que vamos a derivar, qué está después del signo igual. Entonces, después del signo igual lo que tenemos es un polinomio. Y recuerdo que la derivada del polinomio, ¿a qué es igual la derivada del polinomio? La derivada del polinomio es igual a la derivada de cada uno de sus términos. Por lo tanto, y' sería igual a ¿cuánto? Y' es igual es igual a la derivada del primer término. En este caso, ¿cuánto es el primer término? Es x a la cuarta. ¿Y de qué se trata este x a la cuarta? ¿Qué es x a la cuarta? Se trata de una potencia. ¿Y a qué es igual la derivada de una potencia? La tenemos aquí. Yo copio la regla y la traigo acá para que me facilite poder recordar esto que tengo aquí. ¿A qué es igual la derivada de una potencia? A ver, esta regla la vamos a mover y la vamos a dejar aquí. ¿A qué es igual la derivada de una potencia? La derivada de una potencia es igual al producto del exponente 4 por la base que disminuye 1. Como tenemos aquí x a la cuarta, restamos 4 menos 1 y nos quedaría x a la tercera. Nos quedaría x a la tercera. ¿Y por quién? Por la derivada de la base. La derivada de la base es x y la derivada de x con respecto a x es 1. No es necesario escribir ese 1. Y luego pues, no es necesario escribir. Luego signo menos. ¿Qué tenemos a continuación? Aquí tenemos 4x cuadrado. ¿Qué es esto? En el primer caso esto fue una potencia. Aquí tenemos 4x cuadrado. Esto se trata ¿de qué? Se trata de la derivada del producto de una constante por una variable. 4 es la constante y la variable sería x cuadrado. Y recuerdo la fórmula. ¿A qué es igual la derivada de una constante por una variable? Aquí tengo la regla. Aquí tengo la regla que vamos a aplicar. La derivada del producto de una constante por una variable es igual a separar la constante, que sería 4, y derivar x al cuadrado. Separo 4 y derivo x cuadrado. ¿Y cuánto es la derivada de x al cuadrado? La derivada de x al cuadrado se trata de la derivada de una potencia, por lo tanto es igual al producto del exponente 2 por la base que disminuye 1 y por la derivada de la base que es x. En este caso se hace 1. La derivada de la base es 1 y no es necesario escribir, signo que viene positivo. ¿Y cuánto es la derivada de 2x? Esto se trata también de la constante por la variable. Separo el 2, derivo x. ¿Cuánto es la derivada de x? Con respecto a x es 1, por lo que no es necesario escribir ese 1 y nos quedaría de esta manera pues el resultado. Entonces en este caso tengo que hacer estas operaciones indicadas. Prima sería igual a 4x a la tercera, pues esto se va a mantener. Y luego tenemos menos
menos el producto de 4 por 2 sería 8x y más 2. Esa es la primera derivada. Ahora vamos a determinar la segunda derivada. Entonces sería y segunda. ¿A qué es igual y segunda? En este caso, tendríamos que esto es igual a derivar esta primera derivada, que se trata de un polinomio. ¿Y a qué es igual la derivada de un polinomio? Es igual a la derivada de cada uno de sus términos. Entonces, ¿a qué es igual la derivada de 4x a la tercera? Se trata de la derivada de una constante 4 por una variable x tercera. ¿Y a qué es igual la derivada de la constante por la variable? Aquí tenemos la regla. Esto es igual a separar el 4 y derivar, ojo, derivar x a la tercera, que es una potencia. ¿Y a qué es igual la derivada de la potencia? Es igual al producto del exponente, es por la base que disminuye 1. Como tenemos x a la tercera, restamos ese x a la tercera, 3 menos 1 sería x al cuadrado. Y por la derivada de la base es x y eso es 1, pues no es necesario escribir. Menos. Vamos ahora a derivar 8x. Aquí es igual la derivada de 8x. Se trata de una constante por una variable. Separo el 8 y derivo x. Aquí es igual la derivada de x con respecto a x. Aquí es igual la derivada de x, que ya hemos hablado de eso varias veces en este ejercicio, es esto. La derivada de una variable con respecto a sí misma es igual a 1. ¿Se da cuenta usted cuántas reglas estamos utilizando en este ejercicio? La derivada de una variable con respecto a sí mismo es 1, por lo que entonces la derivada de 8x, que se trata de la constante por la variable, separo el 8 y derivo x. Y la derivada de x es 1, no es necesario escribir. Más, ¿cuánto es la derivada de 2? ¿De qué se trata la derivada de 2? Se trata de la derivada de una constante y recuerde usted a qué es igual la derivada de una constante. La derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, la derivada de 2 es igual a 0 y pues, no es necesario escribir ese 0. Solo quedaría allí. Bueno, le vamos a dejar allí porque todavía hay que hacer otro cálculo acá. Sería y segunda es igual, aquí es igual y segunda al producto de 4 por 3 sería 12. 12x al cuadrado, 12x al cuadrado, y luego tenemos menos 8 porque ya el 0 es ausencia de cantidad. ¿Correcto? Allí nos encontramos y a continuación, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encontrar la tercera derivada. Ya tenemos la segunda derivada. A continuación vamos con la tercera derivada. Y esto sería igual a ¿cuánto? A derivar 12x al cuadrado menos 8. Se trata de dos términos, se trata de un polinomio. Vamos a derivar 12x al cuadrado. Se trata de 12x al cuadrado, que es la constante por la variable. Separo el 12, separo este 12. ¿Y qué voy a hacer con el x cuadrado? Derivo x cuadrado, que se trata de la potencia. ¿Y a qué es igual la derivada de la potencia? Es igual al producto del exponente 2 por la base que se disminuye 1, sería x al cuadrado. Le quitamos 1, queda x a la primera, menos la derivada del segundo término, que sería 8. ¿A qué es igual la derivada de 8? Se trata de la derivada de una constante y aquí dice que la derivada de una constante es igual a ¿cuánto? Es igual a 0. Si no tuviera que hacer más operaciones indicadas, le dejaría, no le escribiría ese 0, no lo escribiría. Pero como se trata, como si hay operaciones indicadas, pues como si hay operaciones indicadas, en este caso voy a mantener ese 0 allí, no hay ningún problema. O si no, decido no llevarlo, ¿sí? Porque es ausencia de cantidad y no sucede nada si no lo escribo, ¿sí? Puedo mantenerlo aquí como no. Si no tuviera que realizar operaciones indicadas, no lo escribiera. Por lo tanto, lo voy a mantener allí. Porque acá si vamos a hacer estas operaciones indicadas, entonces y a la tercera sería igual a 12 por 2. Esto es 24x menos 0. Esta sería la tercera derivada. Esto es lo que nos ha pedido el problema, que determinemos encontrar la tercera derivada, y aquí está que la tercera derivada es igual a 24x. Vamos al siguiente ejercicio. Se trata de un polinomio. Y es igual a 3x, y es igual a 3x a la tercera menos 4x cuadrado más 2x. Se trata de la derivada de un polinomio. ¿Y a qué es igual la derivada de un polinomio? La derivada de un polinomio es igual a la derivada de cada uno de sus términos. Es así que vamos a derivar 3x a la tercera. 3x a la tercera es la constante por la variable. 3 la constante y la variable x a la tercera. Separo el 3 y derivo x a la tercera. X a la tercera se trata de la derivada de la potencia, ya que es igual al exponente 3 por la base que disminuye 1. X a la tercera disminuye y pues pasa a ser x al cuadrado. X al cuadrado aquí. ¿Qué dice la regla? Por la derivada de la base. Por la derivada de la base.
Y como la base es 1, no es necesario escribir ese 1. Aquí tenemos la regla, la voy a traer para acá. La derivada de la potencia es la que estamos utilizando en este ejercicio que estamos resolviendo. Entonces, ¿qué dice la derivada de la potencia? Dice que esto es igual, la derivada de x tercera es igual, el 3 no, porque el 3 se está manteniendo por ser constante. La derivada de x a la tercera es igual al producto del exponente 3 por la base que disminuye 1 y por la derivada de la base, por la derivada de x con respecto a x. Y recuerde que la derivada de x con respecto a x, ¿cuánto es? ¿Cuánto es la derivada de una variable con respecto a sí mismo? La derivada de x con respecto a x es la derivada de una variable con respecto a sí mismo, es 1. Por eso no es necesario escribir aquí eso. Luego, ¿qué tenemos? Menos 4x al cuadrado. Tenemos menos 4x al cuadrado. Se trata de 4x al cuadrado que es constante por variable. Separo la constante 4 y derivo x al cuadrado. ¿Qué es x al cuadrado? Es una potencia, por lo tanto, derivo como potencia, que es igual al exponente 2 por la base que disminuye 1. Es x al cuadrado disminuido en 1, quedaría x a la primera. Por la derivada de la base, por la derivada de x, que es 1, no es necesario escribir, sino que viene positivo. Vamos ahora a derivar 2x. Se trata de la constante por la variable. Separo el 2 y derivo x. ¿Cuánto es la derivada de x con respecto a x? Es 1. Como tengo que hacer operaciones indicadas, lo dejo aquí escrito. Si no hubieran que hacer operaciones indicadas, no es necesario escribir este 1 porque el número que está aquí, 2 multiplicado por 1, no lo afecta para nada. O cualquier cantidad que esté allí. Como hay operaciones indicadas, obviamente voy a realizar esas operaciones indicadas. En este caso tendría 3 por 3, 9, 9x al cuadrado. Y luego por acá tendría menos 4 por 2x, sería menos 8x. Y tengo luego más 2. Esa es la primera derivada. En este caso nos están solicitando determinar la segunda derivada, pues, y entonces ahora vamos a derivar esta primera derivada para obtener nuestra segunda derivada. Se trata de tres términos, se trata de un polinomio y la derivada de un polinomio aquí es igual a la derivada de un polinomio. Ya aplicamos esta regla en el caso anterior, no había copiado la regla, pero la voy a compartir aquí con ustedes. La derivada del polinomio es igual, la llevo por acá. Aquí es igual la derivada del polinomio, no se copió. Veamos qué pasó. La derivada del polinomio, aquí la tenemos, es igual a la derivada de cada uno de sus términos. Ya habíamos aplicado esto ya en la primera derivada, ¿cierto? La derivada de un polinomio es igual a la derivada de cada uno de sus términos. Es así que la derivada de 9x cuadrado menos 8x más 2 será igual a la derivada de 9x cuadrado menos la derivada de 8x más la derivada de 2. Entonces, vamos con el primer término. ¿Cuánto es la derivada de 9x cuadrado? Se trata de una constante por una variable. Separo la constante 9 y derivo x al cuadrado. ¿Qué es x al cuadrado? Es una potencia. Aplico la fórmula de la derivada de una potencia que es igual al producto del exponente 2 por la base que disminuye 1, este x al cuadrado. Al quitarle 1 queda x a la primera. Por la derivada de la base que es x. Con respecto a x ya sabemos que eso es igual a 1. No es necesario escribirlo aquí. Menos 8x. Se trata de la constante por la variable. Separo el 8 y derivo la variable. Separo el 8 y derivo x. ¿Cuánto es x? La derivada de x con respecto a x es 1. Y bueno, como tengo operaciones indicadas, le voy a dejar allí el 1. Pero si no, no lo escribiera. Más, tengo ahora la derivada de 2. ¿Y de qué se trata? Se trata de la derivada de una constante. Y la derivada de una constante, recuerdo. ¿Qué dice la derivada de una constante? Dice que la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, pues recordamos esta fórmula, recordamos esta regla y la tenemos por aquí. ¿Se da cuenta usted lo importantísimo que es tener dominio, estar familiarizado con las reglas básicas de derivadas? Entonces, la derivada de 2 es 0. Si deseo, escribo ese 0, si no, no hay ningún problema, porque es ausencia de cantidad y no es necesario escribirlo. Dado que aquí tenemos todavía operaciones indicadas, le voy a dejar allí, pero si no, no fuera necesario escribir ese 0. ¿Correcto? Entonces, b a la segunda sería igual a 9 por 2x, que en este caso sería 18x menos 8 por 1, que sería 1, y 0 es ausencia de cantidad. Esta es la segunda derivada que está solicitando este ejercicio que se determine, y en este caso, pues ya la segunda sería 18x menos 8. Esta es la segunda derivada, 18x menos 8. De esta manera, hemos resuelto estos dos ejercicios de derivadas de orden superior.
Pues como siempre, para mí es un gusto poder compartir con ustedes estos temas de cálculo, estos temas de derivadas. Estoy muy seguro pues que serán de utilidad en sus actividades académicas. Se cuidan bastante.